Soy Luces Velázquez, actriz. Quédense ahí porque voy a estar hablando de todo un poquito, muchos secretos, aquí en la Biblia del espectáculo. Bueno, ¿cómo estás, Luces? Qué placer tenerte acá. Gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes. Y toca hacerlo otra vez. ¿Será que usted me puede prestar una cosedora? Espérate. Gracias. Ay, no, pues, ¿vio? Mire, ¿quién se está robando mis chocolates? Por favor, déjeme comerlo, que es que Berta, deje ese chocolate ahí, que además usted no puede comer chocolate. yo necesito este chocolate, me lo tengo que comer, sí. Pues no. Hay un trastorno. Ay, Berta, esa dieta la está matando, Berta. Señores, yo creo que me tiene como descompensado el organismo. Más que sabido, me imagino que lo sabrás, que bueno, que más allá de otras telenovelas por el fenómeno de lo que fue Betty la Fea, en Uruguay sos archiconocida. Ay, Sí, gracias, sí. ¿Has gracias. recibido muchos mensajes de Uruguay en todos estos años? Recibo en general muchos mensajes de todo el mundo, Sí, ¿sabes? ya lo sé. Ujú. España es muy fuerte, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay no tanto, algo de Perú, Chile, mucho. Centroamérica, hay varios países de Centroamérica, México. Sí, es como mucho porque de la vida ha sido generosa conmigo y me ha dado la oportunidad de estar en proyectos que internacionalmente han sido muy reconocidos y pues eso me ha creado ese lazo con gente de todas partes, de todos los países, cosa que además me encanta. ¿Qué es esto? Pues son los exámenes de laboratorio de la señora Fernández. Ah, sí, una relación de exámenes. Por favor, archívelos, Berta. Sí, sí. Y desocúpame que estoy muy ocupado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Están peleando por carne cruda o por plata? Prueba de embarazo. Negativo. ¿Por qué no nos vamos para el hotel y la hacemos quedar mal delante de todo el mundo? Ay, sí, ¿no? Oiga, tenemos que conseguir a alguien que nos entre. Beso guisado. ¿Pero quién? Vamos a perder el banquete de verla desmayarse delante de todo el mundo. Después hizo Comoda, que fue como una secuela chiquita. ¿Te sorprendió esta Betty la Fea, la historia continúa que se hizo el año pasado, que fue un éxito? Eh, pues sí, no. Por Nosotros hace 5 años habíamos hecho teatro. eh, Betty la Fea Teatro Ujú. con mucho éxito, o sea, la taquilla se agotaba en todas partes donde íbamos y aquí en Colombia y en Bogotá fue, pero impresionante, era taquilla full todo el tiempo, era un teatro de 1.000 personas y de 1.000 sillas y siempre estaba lleno, siempre estaba agotado. Usted sigue siendo la reina de las feas. Muchas gracias. Me honra profundamente ser ratificada como la más fea. En ese momento del teatro pensamos que de pronto ya no pasaba, pero no, había grupos de admiradores que venían de todas partes del mundo a pasar el fin de semana para poder ir a ver la obra. Era muy bonito porque llegaban con banderas, nos traían regalos y entonces a la salida siempre habían fotos y charlas y fue muy bonito. Ese reconocimiento de la gente del trabajo que uno hace a uno como actor y a cualquier artista en general, obviamente lo llena pues de mucho placer porque de alguna manera es reconocer que lo que uno está haciendo se está haciendo bien, que hay ¿Y una cómo, conexión con ellos. claro, y cómo fue este reencuentro? Bueno, cuando grabaron ahora la historia continúa de Betty. Nosotros en general no hemos estado como desconectados, es más, tenemos Ujú. un chat hace mucho tiempo, uno y otro, contando, nos pasó tal cosa, necesitamos tal, y funcionan, es muy bonito. Pero como habíamos hecho teatro, cuando nos volvieron a llamar ya para televisión, uno al principio dice, ay Dios mío, ¿será? Pero ya después nos dijeron que era la historia continúa.
Claro. Que no era hacer un remake de lo que ya habíamos hecho, sino a contar qué pasó con los personajes después de 25 años. Eso me Ujú. pareció muy interesante, porque de alguna manera es como cuando uno tiene un hermano, un tío, un amigo que quiere mucho y se fue a vivir Sí. a Australia y después de 10 años vuelve, o de 20 años, uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Tuvo hijos? ¿No tuvo? ¿Qué hizo? Entonces, de alguna forma era igual, ¿no? Era poder contar qué había pasado con los personajes y eso es muy chévere. Entonces ha sido Ujú. lindo, nos hemos divertido. En el equipo hay una magia muy especial y es que cuando nos juntamos, como la primera vez que hicimos la novela, pasábamos muchas horas juntos y nos volvimos una familia. Entonces cuando nos juntamos, es como cuando hay una familia que se juntan otra vez todos los hijos, aparecen los chistes flojos, los buenos, todas las cosas, toda la dinámica de nosotros como familia funciona otra vez y es muy bonito. Ujú. ¿Ya grabaron la segunda parte de Betty la Fea, la historia continúa? ¿Que se La había segunda anunciado? temporada, Sí, sí, eh, temporada de esta es, temporada, es que de yo esta vuelta. hay muchas cosas que no puedo decir, pero bueno, es así, sí hay una Sí. segunda temporada. ¿Pero ya se grabó o están por grabar? Ya se grabó Ujú. y este año sale. ¿Y cómo la ves? Sin contar, sin spoilear nada. ¿Cómo la ves? Sin decir nada. Maravillosa, ¿Sí? Qué lindo. maravillosa. Se van a reír como locos porque Mm, está muy, muy, muy buena. ujú. Cuando Fernando Gaitán, el autor, escribió Betty la Fea, tu personaje de Berta, ¿qué libertad tuvo para ponerle cosas tuyas o en qué momento sentiste que ya era Berta? Porque viste que el personaje es como el teatro, se va aceitando cada vez más. ¿En qué Sí. momento sentiste qué le pusiste de voz? ¿Pudiste improvisar alguna Mira, cosita, mira, ponerle yo creo algo? que lo que pasa es que, contrario al resto del elenco, Sí. que hizo casting y estuvo desde antes, y ensayaron, ni hicieron, ni funcionaron, ni las pruebas, el personaje que yo hago lo estaba haciendo una niña que no era actriz, Ujú. que fue a acompañar a alguien a hacer un casting y ella estaba gordita, la escogieron. Yo en ese momento acababa de regresar de Brasil, yo había vivido 5 años en Brasil y había perdido 3 hijos, Sí, ya estaba gordita y demás. Entonces yo estaba haciendo una serie que se llama Francisco el Matemático. Mijita, tranquilícese. ¿Se quiere tomar un cafecito con nosotros? No, no, si ya me lavé los dientes, madre, gracias. No, yo digo, lo que pasa es que como la veo como tan bonita, como tan nerviosa, es que la fiesta es muy importante o con quién va a salir. No, por si se puede saber, ¿no? No, sí, sí, voy a salir con un pelado que se llama Ignacio. Ignacio, ese es del colegio, yo no lo conozco. No, no, ¿qué hace del colegio, mamá? Es un man, pues como play, si me entiendes, vive en el norte y todo. Entonces yo estaba haciendo una serie que se llama Francisco el Matemático. Y un día que fui a cobrar, me dijeron, te necesitan en vicepresidencia de contenido. Y le dije, bueno, ya voy. Y subí, yo era amiga de la vicepresidenta, de Juana Uribe, y me dijo, Luce, la necesito. Y le digo, ¿para qué? Y me dice, no, es que hay un personaje que dentro de la historia de Betty la Fea, que le iba a ser una niña, pero está embarazada y además no es actriz y necesitamos a alguien más que cumpla los requisitos y tal. Entonces te necesito. Y le dije, pero Juana, estoy ocupada. No, eso es problema de nosotros. Nosotros lo resolvemos, no te preocupes. Entonces hice las dos novelas al tiempo, la primera parte. O sea, hacía Luz. matemático y hacía Betty la Fea. Ujú. Entonces yo fui a una fábrica donde se estaba grabando Betty, me hicieron hacer una escena, la hice en unas escaleras con el director, dijo, es ella, ya, ahí no me hay problema, ya, es ella. Entonces me Mm. entregaron un arrume así de libretos, fueron y me tomaban medidas, graba mañana, y le dije, ¿cómo que graba mañana? Sí, necesitamos grabar mañana. Ah, bueno, y entonces pues me fui a estudiar, a leer, a tal, y entonces empecé armando, pero como los libretos se iban escribiendo prácticamente día a Sí, día, sobre el día, a veces, sobre la marcha.
Entonces, de alguna manera, Fernando también aprovechó eso para un poco para ver cómo era la respuesta del público con respecto a los personajes. Y también rescató un poco de lo que era la vida de los actores lo metió dentro de la historia. Entonces, yo era una mujer casada, que quedó embarazada en la historia y creo que la tercera persona que supo que estaba embarazada era Fernando. Eh, entonces era una relación estable, con un marido que yo adoraba, con unos hijos y tal. Entonces él incorporó eso. Y, por ejemplo, Paula Peña, que hacía Sofía, era separada con Sí. una hija, con una relación no con mucho éxito, entonces también estaba ahí. Y Marcela Posada, por ejemplo, la Ujú. jirafa, también tenía una hija, pero se quedó sola y entonces se quedó soltera. Y entonces él iba y cogía de allá, de acá un poquito. No es que literalmente los personajes tengan, pero sí hay cositas de cada actor que están por ahí. Pues de hecho, la única del cuartel que tenía pareja en ese momento era yo. Ujú. Y en la historia también soy la única que tiene pareja. Y que Ujú. tiene una vida amable. Ella era como una niña chiquita, juguetona, todo lo que oía lo decía como los niños. No sé, yo me Sí. divierto haciéndolo. Sí, hay cientos de escenas tuyas muy divertidas. Se me viene a la mente dos. Una fue cuando dijiste que estabas haciendo una dieta y te encontraron en el baño comiendo. Eso fue Sí, tan divertido. Y la otra, cuando te comprabas la ropa igual que la periteñida, que aparecían las dos. Eso era... No, 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 no. era Era una locura, increíble. ¿no? Es una locura. Hay cantidades de memes con esas Sí. escenas. Porque es que además, eh, cada uno de los personajes a su manera, pero en mi caso puntual, Berta, tiene, o sea, todos en la vida, o sea, el cuartel de las feas, Sí. independiente de que sean o no feas, todo el mundo algún día en la vida se ha sentido feo. Se mira y Sí. dice, "¿El mundo, qué voy a hacer con esta figura tan espantosa?" Eso por un lado. Pero además, todos hemos hecho dietas y todos rompemos las dietas. O sea, el que está haciendo dieta cree que si se va y se mete al baño o a la cocina o al cuarto a comer al escondido, eso que se come al escondido no engorda, solo lo que le está viendo la gente. Entonces, eso crea una identidad con las personas. Sí. Y esta historia del baño era la historia de una amiga que era Ah, auxiliar de mira. peso, que estaba haciendo dieta y ella no adelgazaba y no adelgazaba y no adelgazaba, y se dieron cuenta que era que ella se iba al baño a comer. Y entonces la pillaron en el baño comiendo. Yo le conté a Fernando esa historia, le conté que había pasado eso y entonces él la escribió, la Qué transcribió, la puso. increíble, qué bárbaro. Sí, fue muy divertido, pero además es un hecho, eso pasa. Yo tenía un hermano, ya no está en este plano, pero él todo el tiempo hacía dieta, era diabético, todo el tiempo hacía Ujú. dieta, pero todo el tiempo comía al escondido. Cuando se murió, no te imaginas la cantidad de cosas que encontramos en escondidas de comida, pues de paquetes y de dulces. Mirá. Sí, es así, todos somos así. O en Ujú. la cartera, en el fondo de la cartera, o la tienda que está en la esquina. Yo tengo otro amigo que sabe dónde hay todas las empanadas buenas de Bogotá, él sabe dónde están. Y tengo otro que sabe dónde venden los postres, los helados de cualquier parte del mundo. Ujú. Pero bueno, eso es bonito. Estas como que no me van a dejar almorzar. Va a tocar esperar hasta que vuelva. Me esperan mis cochitas. Especialmente tu chicharroncito de mi vida. Ay, qué pena contigo, pero yo soy casada. Ay, yo no lo he visto. Ay, ni falta que te hace. Si me necesitan, digan por favor que estoy en el baño. Hola. Buenas tardes. No puedo creer, Berta, está divina. No, preste, yo me compenso a verte. Ay, Brenda, que me duele. Ay, Berta, se ve wow. Su marido ya la vio así, toda divina. Uy, no. Llega mañana de viaje y jura que compré el carro. Ay, brutas. Tranquila, que Y a la DMVD
quiere una MD, que hoy yo me llevo una nueva otra vez. La noche no empieza hasta que yo no esté. Nah. ¿Se divertían muchísimo? Más allá del cansancio agotador de grabar tantas horas por día, ¿se divertían? ¿Se equivocaban mucho? ¿Se divertían que tenían que volver a No, grabar sabes que no, No, como los libretos llegaban prácticamente al día, no había mucho tiempo. no, eso nos creó una dinámica y una Disciplina, claro. técnica y una velocidad con la Mirá. memoria impresionante. Y también nos daba como la oportunidad, en esto es importante la verdad y Sí. la reacción, o sea, tú en la vida real reaccionas, tú me preguntas y yo pienso, voy a Sí, decir otra, sí, pero no estoy pensando qué te voy a contestar, sino que te voy claro. contestando. Entonces allá tampoco teníamos mucha oportunidad de ver qué nos inventábamos, porque ahí estaba y con eso íbamos construyendo y armando. Entonces había mucha verdad en las historias Ujú. y en la actuación también, y eso crea una conexión con el público, porque uno no hace que hace, sino que realmente lo está sintiendo y lo está haciendo el personaje, y eso crea la conexión. ¿Cómo fue grabar más allá con todo el elenco con Ana María Orozco, con Betty y con Armando Mendoza, con el Anita, actor? yo me muero, yo fui mamá de Verónica en este proyecto que te conté de Francisco el Matemático, Sí. y de ahí me fui a trabajar con Ana en Betty la Fea. Entonces, ellas han sido muy, muy cercanas a mí y yo a ellas. Y las adoro con toda el alma. Me parece que son un par de mujeres súper talentosas, pero además carismáticas, buenos seres humanos, bellos, generosos. Eh, a mí, siempre que trabajo con Anita o con Vero, para mí es una delicia. La hija del mariachi fue con la actriz Carolina Ramírez, Ramírez de La Reina del Flow. Después estuviste sí. en Escobar, El Padrón del Mar, haciendo el personaje de la madrina, que acá se llamaba Graciela Rojas, que en realidad era Griselda Blanco, que fuiste la primera Sí, que lo hiciste después de la serie la que viuda apareció. blanca, la viuda negra le decían. Sí, la Es Viuda como Negra. un personaje muy increíble. Yo estudié mucho, Sí. inclusive en un momento me dijeron que si la quería conocer y me estaban organizando como una entrevista con ella. ¿Y? De pronto hubo como tropiezos y no sé si sería por protección o qué. El canal decidió que no se daba la entrevista, pero vi muchos videos y uno siempre tiene que tratar de llegar al fondo de por qué pasan Sí. las cosas en las personas. El porqué, claro. La Claro, psicología ¿qué del fue lo que lo personaje. llevó allá? Y esta fue una mujer que la pasó mal desde muy niña, su mamá, ¿por qué? Porque el Estado y porque la vida no le dio oportunidades, entonces la pasaba mal, tuvo 1000 novios que abusaron de Griselda. Ella muy ligero se fue del país a Estados Unidos con un novio, pero muy jovencita. El novio se metió en las drogas que todavía no eran un negocio muy reconocido en Estados Unidos, y ella se metió en eso y la vida, la dureza de la vida la fue volviendo muy áspera, pero además, pero tenía un lado flaco, igual que de alguna manera, por ejemplo, Pablo Escobar. A Pablo lo cogen y lo matan porque por conectarse y comunicarse con su familia, con sus hijos y su mujer. Y esta mujer también le mataron sus hijos, no quedó sino uno. Sí. Ella se quedó sin sus hijos. Ella tuvo, mataba a los maridos también. Fue una cosa, unas peleas muy bravas. Era un personaje muy rico, con mucha información deliciosa para hacer un trabajo actoral maravilloso. Y entonces me divertí. Y inclusive, siendo corto el personaje, tuvo mucha relevancia. Porque ella, por ejemplo, estaba en la casa embarazada, jugando damas con los hijos, y al tiempo estaba hablando por teléfono y estaban en una matazón y en una pasando droga de un lado al otro y todo, y ella era como si estuviera hablando con la vecina. Eso a mí me parecía muy interesante y muy bonito. Entonces nosotros tenemos una persona que la orden es que saque esas llantas del aeropuerto con la excusa de que se van para el basurero. Y tenemos otra persona que le hace un seguimiento a las llantas y a la mercancía hasta que la recupera. Entonces
Entonces nosotros en este momento ya las recuperamos. Entonces lo que necesitamos es que usted, doña Graciela, nos diga dónde quiere que se la coloquemos, a ver si usted de pronto nos puede dar una ayudita con el tema de la distribución, porque sinceramente pues ni mi primo Gonzalo ni yo tenemos ni experiencia ni contactos algunos con el tema este de la distribución. ¡Qué ingenio! ¡Vos sos un berraco! Esos policías gringos deben estar morados buscando eso, ¿te imaginas? Si nos ayuda, Gracielita, ¿o qué? Con una condición. No sé, señora. Te compras un aparato de esos o te llevas ese, te lo regalo, lo que quieras. Pero mira, Pablo, vos a mí no me volvés a llamar de un teléfono normal a hablar de esas cosas. Que aquí en Estados Unidos eso es gravísimo. Una de tus últimas telenovelas que ha sido un éxito, que es una versión bastante actual, sí, del 2021, Café con aroma de mujer, ¿no? Sí. Con ese personaje que hiciste, también otro acierto en tu carrera artística. A ver, ese personaje lo quiero también mucho. Yo el de la hija del mariachi lo adoro porque yo era muy amiga de la libretista. Ajá. Y de alguna manera estuve como ahí al lado construyendo el personaje. Yo le decía, yo quiero que haga esto y esto y esto. Después de que pasaba el capítulo al aire, hablábamos. ¿Cómo te parece? Listo, hagamos esto, hagamos esto. Y al otro día llegaban los libretos al set y era una delicia. Eso. Entonces tengo un lazo muy fuerte con ese personaje y pues porque ella era mi amiga. Pero Café, mi familia es cafetera, la familia de mi madre. Mi abuelo fue fundador de una cosa que hay aquí en Colombia que se llama la Federación Nacional de Cafeteros. Ajá. Mi abuela era un poco doña Julia. Mirá. Doña Julia al principio, entonces era una señora distinguidísima, puestísima, muy bien educadísima, de muy buenas formas, con una educación y unas costumbres que eran las que correspondían a la época y que fue así. Y entonces en Antioquia hay mucho racismo, hay muchos problemas de clase que creen que los que están arriba y los que están abajo pues no son iguales y somos seres humanos todos, pero eso existe allá porque así es. Entonces, o así, todavía queda, pero en ese momento de mi abuela era, y mis tías eran todas muy refinadas, muy distinguidas, muy puestas, muy ututú, y mejor dicho, tú eres de cuál familia, de dónde vienes, de cuál apellido, pero de los Velázquez de dónde, los Toro de dónde, los Ochoa de dónde. Entonces, que era doña Julia. Y entonces, de alguna manera, les pude hacer un homenaje a las mujeres de la familia de mi mamá. Y la curva del personaje terminó siendo como pasando desde mi abuela por todas mis tías hasta mi mamá, que fue la primera que dio la vuelta para tratar de adaptarse a las nuevas generaciones para poder estar conectada con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al final a doña Julia? Entonces, para mí también fue un personaje que estaba muy bien dirigido, que estaba muy bien, la adaptación de Adriana Suárez fue maravillosa, estaba muy bien actualizada con todo lo que pasaba en el país en este momento. Y para mí también fue una reconciliación y un homenaje a los míos y a mis ancestros. La muerte del patriarca Vallejo es solo el comienzo de una guerra familiar. El 25% restante que se lo entrega el primero de mis nietos que lleve como primer apellido Vallejo. ¿Qué? De intrigas. Cásate conmigo, mona. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por el testamento que leyeron? Estás cometiendo un delito. Secretos. Sebas, yo no confío en Iván. ¿Y tú? Y la lucha por el poder. Me preocupa todo lo que vaya a pasar con la empresa. No voy a seguir usando la empresa de la familia. Vamos a seguir hasta que a mí se me dé la gana. Mamá, ¿de verdad vos no vas a apoyar a Sebastián? ¿Quién tendrá la última palabra? Quería dejar saber que he decidido quedarme en Nueva York. Café con aroma de mujer. En un pueblo escondido en el centro de mi país, ahí vivía una gurisa, parecía muy feliz. Cuando grabaste Yo soy Betty la Fea en el 99 al 2001,
en plena filmación quedaste embarazada de Oriana, tu única hija, Sí, ¿no? Hoy por sí, hoy. sí, Pero venías de Brasil, donde tuviste la pérdida de 3 hijos, sí, lamentablemente, con Jaime Lozada, tu marido, mi tantos esposo, años. sí. ¿En qué momento te encontró? Porque te abrazaste a un éxito tremendo que quizás no te lo esperabas y venías de todo eso. Uno se pregunta, pariste un hijo creo que al mes, ¿no? De haber nacido, otro a los 8 meses de Sí, embarazo y otro, no sé si fue a los 2 meses de embarazo. ¿Estoy bien? ¿Un mes? sí, estás en lo correcto. Sí. Está, perfecto. ¿Cómo se hace? Porque yo conozco gente que ha perdido, mujeres que han perdido, quizás en el embarazo mismo, un hijo. Y la pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero en tu Muy caso duro. fueron 3. O sea, ¿cómo se hace para seguir? ¿De dónde sacaste fuerzas? O sea, sos una mujer, una guerrera, pero que no existe. O sea, en planeta, en serio te lo digo. A ver, yo siempre supe que yo iba a ser mamá, sí o sí. Yo quería ser mamá en esta vida, tenía que ser mamá. Ujú. Cuando decidí que ya era el momento, fueron muchos años de lucha por ser mamá. Tengo un marido maravilloso que estuvo conmigo ahí aguantándome, porque además yo soy una súper activa, súper alegre, solidaria, yo hago de todo. Y en ese momento, la muerte de mi primera hija, de Simone, fue muy difícil y entré en una depresión difícil. Sí, Estaba en Brasil. En Brasil, tú sabes que están los espíritas y que hay candomblé, que sí, se me fue rayando. O sea, empecé a leer muchas cosas desde el más acá, del más allá, como tratando de poderme agarrar de ella de alguna manera y que no se me fuera. Volví a quedar embarazada, el embarazo iba divinamente bien, me pegaron una virosis y ¡pan! Se fue. Se murió también. Dije, no puede ser. Entonces, ya en ese punto, mi esposo ya había terminado cirugía plástica y entonces él decidió que no, que nos teníamos que devolver, que aquí estaba la familia, estaban los amigos, y realmente yo seguí con la vida, pero con una tristeza infinita, porque mi esposo es maravilloso. Yo entré en un dolor profundo, muy ujú. complicado, y entonces un día me dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nos levantamos y seguimos adelante. Y si no quieres y quieres acabar esto, yo también sé cómo lo podemos hacer y nos vamos los dos. Pero tienes una semana para que tomes la decisión. Y yo me quedé así, después de la muerte de mi primera hija. Dije, miércoles, ¿qué vamos a hacer? Y yo caminaba por esas playas de Copacabana, Leblon, Ipanema, y caminaba y pensaba, ¿será que ya es hora de irme o será que no o qué? Finalmente a la semana le dije, no sé qué es lo que tengo que esperar, pero todavía no es momento de irme de aquí. Entonces Ujú. me dijo, entonces si nos vamos a quedar, la vamos a guerrear, pero no vamos a seguir en Down. Y yo volví y salí, pues, pero es que además el segundo guarapazo es perder el segundo hijo, es una locura. Ya con Betty casi que no tuve tiempo ni de pensar. Yo ya no le dije a nadie tampoco que estaba embarazada, porque la angustia, eso es muy complicado cuando la gente te pregunta. Le conté a Fernando, a mi esposo y el ginecólogo, pero a Fernando se le olvidó que yo le había Sí. contado, pues que, o sea, no sé, y como al quinto mes, yo ya no cabía en el relleno que me ponían. Ajá. Yo fui a la oficina y le dije, ¿qué vamos a hacer? Usted quiere poner a Berta con una lipo, pero si no la hace ya, no hay lipo. O sea, cuando hicieron la lipo en la Claro, me historia, acuerdo, Lalito. yo tenía 5 meses de embarazo. Es una locura. Entonces me hicimos la cosa, le contamos al elenco, le contamos al director, está embarazada y seguimos. Entonces de ahí en adelante Paula Peña, que era el personaje de Sofía, Sí, que ella es pequeña, entonces siempre estaba aquí delante mío para taparme la barriga porque la muchacha claro. hizo así y la barriga se creció. O la cartera, o el pañuelo, o el escritorio, hasta que pues la pillan comiendo y ella va y cuenta que Claro. está embarazada. Y Mm. finalmente Fer me pide, me dijo, porque ya me pusieron un camerino allá con la enfermera, porque Claro. como estábamos tan al día, me pusieron un camerino para poder tener la niña ahí todo el tiempo y poderla amamantar. Entonces
Me dijo, ay, préstemela un poquito, traiga, déjemela grabar. Entonces le dije, bueno, un día. Entonces, que no, que otro día, que el tercer día, y el tercer día le dije, no, yo no quiero que mi hija esté metida en un estudio, no quiero más. Y entonces le dije, si quiere le presto las cobijas y demás, pero no, entonces ella sale como en 5 o 7 capítulos, yo no, ni me acuerdo cuántos, pero pues sí, fue maravilloso. Entonces también tengo un lazo muy fuerte con Betty, porque Claro. fue en Betty donde finalmente pude ser mamá. Y me imagino que era que normal sería que tendrías mucho miedo, ¿no? Cuando volviste a quedar embarazada por cuarta vez. Y es que O, yo soy de un, yo no sé si eso será, no sé si será terco, será empecinamiento, será perseverancia, pero pero, dijiste, yo voy a ser madre, como sea, sí o pero sí. eso la Sí. tenía clarísimo. O sea, cuésteme lo que me cueste, pero que soy mamá, soy mamá. Y gracias a Dios sos mamá. Ay, sí, porque tengo la hija más maravillosa del mundo, es divina. Estudia medicina, ¿no, Oriana? Estudia medicina, Qué sí. lindo. Es que a ella le tocó muy, muy duro porque nació y le tocó toda esta fuerza que tenía Betty la Fea y el reconocimiento público. Y entonces todo el tiempo el público le quitaba a su mamá, entonces el papá la Claro. quitaba, y entonces ella esta cosa de reconocimiento público y demás no le gusta mucho. Claro, como a todos Yo los pensé niños. porque además es muy bella, es muy talentosa, baila, canta, tiene talento para la actuación, pero ella decidió que lo de ella es la medicina y realmente es apasionada por su profesión. Y está bien también, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. ¿Próximo proyecto? ¿Teatro, televisión? No puedo hablar. Ya estoy, pero no puedo hablar. Bueno, Pero ya van a saber, ya van a saber. Bueno. Cuando ya estén y digan, ya. Y hablamos en ese momento. y hablamos y nos otra contactamos de vez. nuevo. ¿Sí? Ya estamos de amigos, ya podemos hablar. Pero por supuesto, forever. Pero en este momento no puedo hablar. Pero se viene algo lindo. Eso quiero Sí, saber. mucho. Qué bárbaro, qué bueno. ¡Ay, pilas! No. ¿Quiere una cafetera caliente? ¿Con agua? ¿Con jugos? Cansado, ya yo estoy empezando a ver doble. Bueno, Armando. Está muy chico, yo muy elegante. Gracias, doctor. Ay, pero son idénticos. ¿Lo compró en el mismo sitio que Patricia? Yo lo compré en una promoción. Una realización daban 2 por 50, 3 por 70, 4 por 75. Una canasta de esas grandes. Usted no imagina la pelea para poder agarrar uno. Ay, perdón, doctor. Gracias, Pati. Pati, ¿cómo Hasta mañana, Pati. Marcela, ahora sí estoy empezando a sentirme pobre. Ay,